Estamos desde la Red de Salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac del Ministerio del Perú, del Ministerio de Salud. Los invitamos a participar en la TLIEC programada para el día de hoy, jueves 2 de diciembre, a las 2 p.m., de la TLIEC, que es el cáncer de próstata y cómo prevenirlo, a cargo del médico cirujano especialista en urología, Luis Susaníbar Napurí, médico de urología peruana, invitada por la Red de Salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac del Ministerio de Salud. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, doctor Napurí. Bueno, me gustaría compartir tengo una cámara acá para compartir que creo que va a ser importante. A ver si le pueden dar aceptar. Sí, está como anfitrión, doctor. A ver, ¿ya lo están viendo? Sí, sí, doctor. Porque no tengo retorno. Bueno, para comenzar, agradezco la invitación. La pertinencia de la charla estriba en que a nivel mundial es la segunda causa de muerte por cáncer en el mundo entero. Esto también se repite en... Disculpen un ratito que hay un inconveniente. Esto también se repite a nivel de Sudamérica. Cuando hacemos la evaluación de Sudamérica, nosotros nos llevamos con la sorpresa de que en Sudamérica también es la segunda causa de muerte, pero curiosamente en el Perú el cáncer de próstata es la primera causa de muerte por cáncer en varones. Entonces es muy importante. Las estadísticas hasta el año 2014 nos decían que más o menos un 65% de casos de cáncer ya en estadio avanzado, es decir, en ocasiones en las cuales el cáncer era incurable. Y estos números, con el esfuerzo del Ministerio de Salud, Salud y de los médicos, tanto públicos como privados, comenzó a disminuir. Pero lamentablemente en el 2011 y 2012, un médico muy reconocido, entre comillas, dijo que se debía evitar el diagnóstico de cáncer, el chequeo prostático, y los números comenzaron a aumentar. Como ustedes deben comprender, las situaciones de pandemia han hecho que esos números incluso aumenten. ¿Cómo podemos comparar esto con el primer mundo? En el primer mundo, el 75% de casos de cáncer de próstata llegan en estadio 1, es decir, cuando se puede curar el cáncer. En nuestro país, el 75% de cáncer de próstata llega en estadio avanzado. Esto es incurable. ¿Alguna pregunta hasta el momento, doctor? Al final de la presentación nos van a hacer las preguntas vía chat, doctor. Ok. El cáncer, la enfermedad prostática en general, tanto el cáncer, la prostatitis como la hiperplasia en el varón, aumentan con la edad. ¿Qué quiere decir? Que un varón, a medida que pasan los años, tiene más riesgo de prostatitis. Un varón, a medida que pasan los años, tiene más riesgo de crecimiento prostático. Y un varón, a medida que pasan los años, tiene más posibilidades de tener cáncer de próstata. Esto es inevitable, ¿ok? O sea, con el tiempo, el riesgo de un varón, solamente por la edad, va a aumentar. Y existen una serie de enfermedades que están relacionadas con el cáncer de próstata, como ustedes pueden ver aquí. La enfermedad prostática, el síndrome de Lynch, el cáncer de páncreas, ¿no? Pero eso no significa que sean relaciones causa-efecto, porque muchas de las personas lo que buscan es identificar, y los científicos lo hacemos, es identificar qué factores de riesgo tiene una persona para desarrollar cáncer. Cuando los médicos queremos influenciar sobre una enfermedad, buscamos qué situaciones o condiciones pueden producir la enfermedad. Por ejemplo, y es muy conocido que el cáncer de pulmón esté relacionado con la conducta del tabaquismo, con el hábito de fumar. Entonces, si nosotros le recomendamos a los pacientes que dejen de fumar, las chances de desarrollar un cáncer de pulmón disminuyen considerablemente en este tipo de personas. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el cáncer de cuello uterino, ¿no? Cuando una persona tiene un factor de riesgo para cáncer de cuello uterino, el factor de riesgo relacionado directamente es el virus del papiloma. Entonces, a la mujer le hacemos la recomendación desde que
asuma conductas sexuales de protección, pero adicionalmente a ello, la mujer se le recomienda que se coloque la vacuna del papiloma, porque esta vacuna va a ayudar a disminuir las chances hasta en un 70%. En el cáncer de próstata también se trataron de identificar los factores de riesgo. Existen innumerables estudios a nivel mundial, miles de estudios a nivel mundial y en el Perú, que han tratado de identificar los factores de riesgo. Y 4 son los factores de riesgo que se han logrado identificar como relacionados al cáncer de próstata. Curiosamente, ninguno de estos factores de riesgo son posibles de modificarse. Por lo tanto, las denominadas campañas de prevención de cáncer de próstata no son tales porque no hay manera de modificar estos factores de riesgo que pueden producir cáncer. Para prevenir una enfermedad debemos modificar los factores de riesgo, como por ejemplo en el cigarrillo. En el caso de cáncer de próstata, como vemos en la lámina, los factores de riesgo son tener un padre o hermano con cáncer de próstata, tener una buena cantidad de hormona testosterona, ser de ascendencia afroamericana o que el paso de la edad nos produzca cáncer de próstata. Nosotros no podemos ir en contra del tiempo, no podemos modificar el paso de los años y se ha visto que con los años, como vimos en la gráfica anterior, las posibilidades de tener cáncer son mayores. Es más, existen estudios que nos dicen que un hombre, si llega a vivir 100 años, todo su grupo etario, todo ese grupo de varones que tengan 100 años podrían tener el 100% de cáncer. Para que imaginen ustedes la posibilidad de desarrollar esta enfermedad. Otra situación que se ha visto bastante relacionada con el cáncer de próstata es la presencia de hormona testosterona en el varón. Los varones, todos los varones, tenemos testosterona, a excepción de los eunucos que por algún motivo han tenido que ser retiradas las gónadas masculinas, los testículos de su organismo. En los eunucos no se desarrolla cáncer de próstata. La etnia afroamericana es muy conocida que tenga mayor posibilidad de desarrollo de cáncer de próstata. Al igual que si usted tiene un hermano o un papá, un familiar directo en primera línea, hermano o papá con cáncer de próstata, usted tiene 2 a 3 veces más chance. De ahí la importancia de las recomendaciones de chequeo de cáncer de próstata. Como estos 4 factores no pueden ser prevenidos, no podemos modificar la genética, no podemos cambiar nuestra etnia, no podemos quitarnos la testosterona, no podemos ir en contra del paso del tiempo. Entonces lo que se hacen no son campañas de prevención, sino campañas de detección precoz. Actualmente a nivel mundial las recomendaciones de detección para cáncer de próstata son entre los 50 y 70 años. Y si usted tiene un padre, si usted tiene un hermano con cáncer de próstata o si usted es de ascendencia afroamericana, usted tiene que hacerse el control a partir de los 45 años. Todo va a depender a la larga de cuánto de avanzado esté el cáncer. Entonces, porque si nosotros queremos tratar o detectar un cáncer, entonces tenemos que hacer una serie de exámenes para llegar a determinar la presencia o no de cáncer. La idea es saber exactamente si una persona tiene cáncer, en dónde está el cáncer. Y existen 3 tipos de exámenes: los exámenes de sospecha, los exámenes de confirmación y los exámenes de diagnóstico, localización y extensión. ¿Cómo son los exámenes de sospecha? Son los exámenes que los urólogos hacemos a todos los varones a partir de los 50 años. Hacer un tacto rectal y un antígeno prostático. Ojo, tacto rectal y antígeno prostático. El examen de semen, la ecografía, no son exámenes para screening, para tamizaje, para despistaje de cáncer de próstata. ¿Por qué se hacen a partir de los 50 años? Porque se ha visto que a partir de los 50 años aumentan las chances. ¿Cuál es la idea del tamizaje? El cáncer de próstata no da síntomas al inicio, y es al inicio de la enfermedad, y todos sabemos eso como médicos, que cuando el cáncer es pequeñito, cuando está localizado, cuando está dentro del órgano, las posibilidades, las chances de cura son muchísimo mayores. La idea del screening es detectar el cáncer cuando está comenzando, cuando justamente puede tratarse y el paciente va a tener sus tasas de sobrevida por superiores al 98%.
Los pasillos de los consultorios de urología del mundo entero están llenos de pacientes que dicen la siguiente frase: yo no sentía nada, no tenía ningún síntoma y tengo cáncer. De ahí la importancia, porque el cáncer de próstata es una enfermedad muy traicionera, no nos avisa. Y cuando ustedes hacen la valoración de los pacientes con síntomas y sin síntomas, con casos de cáncer, los pacientes sintomáticos tienen peor pronóstico. O sea, usted no tiene que esperar a tener un síntoma para hacer su tamizaje de cáncer. Los exámenes de sospecha, como bien decíamos, eran los exámenes de antígeno prostático específico y de tacto rectal que deben ser interpretados adecuadamente por un urólogo debidamente capacitado. De nada sirve que usted vaya a Dr. Google a buscar la información. De nada sirve, lamentablemente, que busquemos profesionales de la salud que no sean médicos que nos orienten. Los encargados de determinar si estos exámenes son sospechosos son los médicos, los internistas, los médicos generales, cualquier médico a nivel nacional con colegio médico peruano esté en capacidad suficiente de interpretar estos exámenes y de hacer la referencia correspondiente al especialista que es el urólogo. El examen de confirmación de cáncer, una cosa es sospecha y otra cosa es confirmación. Imaginémonos por ahí que hemos visto un tipo sospechoso caminando por nuestro vecindario y nos queda la duda si es o no es un delincuente. Este paciente, este sospechoso, este supuesto delincuente, tenemos que confirmarlo. Entonces, a este delincuente se le hace, ¿no?, ese seguimiento, se le llama a la serenazgo a la policía y nos va a decir, oiga, usted es sospechoso, y se le van a pedir sus antecedentes. Eso sería el antígeno prostático y el tacto rectal. Pero hay que identificar debidamente, hay que pedirle su DNI, hay que ver si tiene antecedentes. Entonces, cuando una persona tiene sospecha de cáncer, esto es, que tenga un tacto rectal anómalo o un antígeno prostático elevado, debemos proceder a confirmar el diagnóstico con una biopsia. ¿Cómo es la interpretación del antígeno prostático? Sencillo. Paciente que tiene más de 4 nanogramos mililitros de antígeno prostático debe ser enviado al urólogo para que el urólogo determine si tiene cáncer o no. Y el tacto rectal, ¿cómo podríamos interpretarlo? Hay una manera muy sencilla de que nosotros sepamos si el paciente tiene sospecha de cáncer con un tacto rectal, y vamos a hacer un ejercicio bien sencillo que ustedes van a apreciar bastante. Todos conocemos, Eric, ¿me puedes decir por favor si se ve bien mi mano? Sí. Todos conocemos la región tenar de la mano, esta región que está debajo del dedo gordo, que parece la patita, la pierna de un pollo. Si ustedes tocan esta región tenar, es blanda, es depresiva, ¿ok? Cuando un urólogo toca y siente, ¿no?, el tejido muy similar a la región tenar, que también puede corresponder a la región de la nariz, está ante un crecimiento prostático normal o benigno. Ahora, si nosotros cerramos la mano y nos tocamos los nudillos, nos damos cuenta que efectivamente los nudillos son unos nódulos duros, de una consistencia muchísimo mayor y fija. Cuando un urólogo toca un nudillo, un nódulo de esta consistencia dentro de la próstata, tiene el paciente una gran sospecha de cáncer de próstata. Entonces, estamos ante una hiperplasia o un crecimiento benigno de la próstata y ante un cáncer. Más o menos así es como los urólogos hacemos la sospecha de cáncer. Cuando hay sospecha hay que hacer la biopsia. ¿En qué consiste la biopsia? Y acá lo vamos a ver en el vídeo rápidamente, ¿no? En el vídeo estamos viendo, a ver, que lo avance un poco, disculpen, ¿no? Se localiza la próstata, la glándula prostática se encuentra debajo de la vejiga, es una vía habitual de pasaje de la orina, ¿no? Inclusive en griego próstata significa antes de la vejiga, y es en esta próstata donde uno encosta el ecógrafo, el transductor del ecógrafo, y realiza tomas de muestra con una aguja muy fina. En eso consiste la biopsia. ¿Para qué sirve la biopsia? Para diagnosticar un cáncer, ¿no? Una vez que uno hace la biopsia, existe siempre una posibilidad de encontrar cáncer y existe una posibilidad de no encontrar cáncer. No siempre las biopsias van a dar positivas y no siempre la recomendación consecuente de una biopsia va a significar la cirugía o el tratamiento de cáncer. Tratamiento y diagnóstico de cáncer de próstata es bastante complejo. No es una regla matemática, no es una regla de
de 3 simples en las cuales se saquen conclusiones inmediatamente. Implica mucho trabajo por parte del médico, mucho sacrificio, mucha dedicación por parte del paciente para llegar a tomar una determinación al respecto del diagnóstico y tratamiento de cáncer. Una vez que uno ha detectado al paciente que tiene cáncer, una vez que uno ha detectado al sospechoso y ha confirmado que ese sospechoso que caminaba por el vecindario era un cáncer, entonces uno tiene que saber hasta dónde llegó el sospechoso a introducirse en nuestra casa, cuánto de la casa el sospechoso birló, robó, hurtó, cuánto daño hizo. Eso se llaman exámenes de localización y extensión de la enfermedad. No solamente me basta saber que el cáncer de próstata está presente, sino si se fue más allá. Y el cáncer de próstata puede estar culminado dentro de la próstata, puede estar en la vecindad de la próstata y puede irse más allá de la próstata, en las cercanías o en la lejanía. Imaginémonos por un momento una naranja guando que todos conocemos. La naranja guando se caracteriza por tener una cáscara, una pulpa, pero no tiene pepa. ¿Okay? Esa es una hiperplasia benigna. Una naranja normal y rutinaria tiene cáscara, pulpa y tiene pepas. Las pepas serían el cáncer de próstata. Cuando usted hace una biopsia, tiene que darle con una aguja muy fina a la pepa. No es tan fácil. Pero a medida de que el cáncer avanza, la cantidad de pepas aumentan considerablemente. Ahora imagínense ustedes que están frente a una granada. La granada se caracteriza por tener abundantes pepas, ¿no? O sea, la posibilidad de que con una aguja fina le demos a una pepa aumenta considerablemente. Así el cáncer, desde una pepa muy pequeñita, minúscula, comienza a crecer y expandirse y a irse fuera de la próstata, tomando las vesículas seminales, la vejiga, la uretra, los ganglios, los huesos, el cerebro. Por eso es importante saber hasta dónde se fue el cáncer, mediante la tomografía, para ver la vecindad, los ganglios, si ha tocado las glándulas seminales, si ha tocado la uretra, la vejiga, la gammagrafía ósea para ver si se fue al hueso, porque el cáncer le gusta mucho irse al hueso, este tipo de cáncer, la resonancia magnética con el mismo fin, pero también actualmente la resonancia magnética los urólogos la estamos utilizando para hacer el diagnóstico y para indicar una biopsia mediante el concepto de PIRATS, ¿okay? En algún momento podríamos conversar sobre los exámenes, y la ecografía, que en este caso es la ecografía transrectal que se utiliza para la biopsia de próstata. Estos exámenes de extensión nos van a decir hasta dónde se fue el cáncer. ¿Por qué? Porque la extensión nos dice el estadio, ¿no? Hay 4 estadios, estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4. Estadio 1, el cáncer está localizado y es curable. Estadio 2, está saliéndose de la próstata, aún puede ser curable. Pero el estadio 3 y el estadio 4 son prácticamente incurables y el paciente tiene que solamente hacer un control de la enfermedad. En nuestro país llegan en estadio 3 y en estadio 4 el 75% de casos. De ahí la importancia, la trascendencia de la charla que estamos dando hoy día. Una vez que uno diagnostica el cáncer, tiene que ayudarle al paciente a decidir qué actitud tomar. No es fácil decirle a un paciente que tiene cáncer, menos aún es fácil decirle al paciente y a la familia qué hacer. Por eso que uno tiene que considerar al momento del tratamiento del cáncer muchas cosas. Por ejemplo, y un punto muy importante que siempre nos olvidamos es el tercer punto, las preferencias del paciente. Lo que el paciente piensa de su enfermedad, lo que quiere hacer con su organismo el paciente. Es importantísimo considerar la opinión del paciente. Un concepto que viene bastante difundido desde la medicina basada en la evidencia, ¿no? La experiencia, la evidencia científica junto a la opinión del paciente. La severidad de la enfermedad, ¿no? ¿Cuánto de avanzada tiene la enfermedad? ¿Cuánto de extensa tiene la enfermedad? El estadio en el cual se encuentra la enfermedad, la expectativa de vida del paciente. Una cosa es hacer el tratamiento a una persona de 55 años y otra cosa es tomar la decisión en una persona de 75 años. Son completamente diferentes. Y también los síntomas urinarios. Muchas veces el tratamiento simplemente es sintomatológico, es mejorar el flujo, mejorar la absorción del paciente.
Como ustedes ven, el diagnóstico y el tratamiento del cáncer de próstata es bastante complejo y no siempre se puede copar en una sola conferencia o en una sola charla. ¿Cómo hacer el tratamiento? Hay tratamiento para curar la enfermedad, es decir, para quitar la enfermedad, y hay tratamiento para controlar la enfermedad. Quitar significa curar y controlar significa no curar. ¿Qué podemos hacer para curar? Podemos simplemente observar al paciente o podemos observarlo y tomar alguna conducta dependiendo cómo se comporte la enfermedad. Muchos se preguntan, ¿es factible que una persona tenga cáncer y que el médico no le dé medicamentos o no lo opere? Efectivamente, y eso se llama vigilancia activa, ¿no? Se utiliza muchísimo la vigilancia activa en el mundo entero en pacientes que tienen cáncer en estadio 1 y que tienen cáncer con una escala de Gleason de 6 o menos, es decir, un cáncer local. Un cáncer que está dentro de la próstata puede observarse tranquilamente sin que el médico le indique tratamiento quirúrgico. Y muchos de nuestros pacientes se quedan sorprendidos cuando le decimos, bueno, usted tiene cáncer, pero por el momento no le vamos a dar tratamiento. Esa es una parte del tratamiento curativo. Otra parte del tratamiento curativo es la cirugía de próstata, que se llama cirugía radical, porque consiste en quitar el cáncer de raíz. Es muy diferente a la cirugía de hiperplasia benigna prostática, porque en la cirugía radical uno quita la próstata en su totalidad, incluyendo la parte parenquimatosa como la parte de la cápsula, es decir, la fruta completa, la naranja completa. Quita uno las vesículas seminales, el cuello de la vejiga, una parte de la uretra, y muchas veces tomamos muestras de los ganglios que acompañan a la próstata en la zona de la pelvis. Entonces es una cirugía grande, por eso se llama radical, se quita el cáncer de raíz. Y esta cirugía radical de próstata es equivalente a la radioterapia. ¿Qué significa? Que si el médico a un urólogo a usted le dice que le va a hacer radioterapia, es igual que si le estuviera haciendo la cirugía radical de próstata a la larga. Los números dicen lo mismo. Estos son tratamientos para curar al paciente y usualmente se ofrecen en estadio 1 y en algunos casos de estadio 2. Sin embargo, cuando ya avanzó la enfermedad y el paciente no se va a curar, nosotros le ofrecemos otro tipo de tratamiento, como por ejemplo la espera vigilante, que también es factible, por ejemplo el uso de medicamentos, entre los cuales hay una serie de medicinas, entre comillas, hormonas, que lo que van a hacer es bloquear la testosterona y la dihidrotestosterona. Veíamos que la testosterona es un factor de riesgo para el cáncer de próstata. Curiosamente, el cáncer de próstata se alimenta, digamos, usa de alimento la testosterona. Entonces, una de las estrategias que los urólogos utilizamos para mantener a raya el cáncer, para que no avance, para que no progrese, es bajar las concentraciones de hormona testosterona con un tratamiento antiandrogénico, con un tratamiento hormonal, que lo que va a hacer es disminuir la cantidad máxima que podamos de testosterona en el organismo para que el paciente, la enfermedad no progrese. Ese es un tipo de tratamiento. Otro tratamiento que podemos hacer para controlar la enfermedad es el uso de radioterapia y crioterapia. Recuerden, este es un tratamiento para controlar, el paciente ya no se va a curar. Y por último, la cirugía. ¿Estará indicada en pacientes que ya no tienen cura? Efectivamente, y eso lo que se busca es disminuir la carga tumoral, la cantidad de tumor que hay, cantidad de cáncer que hay en el organismo, o en otro caso, por ejemplo, en pacientes que tienen cáncer de próstata y tienen un síndrome obstructivo infravesical, el paciente está con sonda, no puede orinar, y a pesar de que no tiene indicación quirúrgica de cirugía radical de próstata, uno lo que puede hacer es una tunelización con resección o con láser prostático para que el paciente abandone la sonda y tenga una mejor calidad de vida. Nuevamente, el tratamiento de cáncer, como ustedes han visto, es complejo y debe ser manejado por un urólogo. ¿Cómo prevenirlo? No hay manera de prevenir cáncer. De nada sirve tomar todos los vinos que le han dicho, de nada sirve comer todo el tomate que le han dicho, de nada sirve inyectarse vitamina C, que lo único que hace es beneficiar al que vende la vitamina C. De nada sirve utilizar elixires y menjurjes que ustedes puedan leer o que les pueda recomendar a alguna persona, porque no existe ninguna manera de prevención. Hace unos años salió un artículo donde decía que tener actividad frecuente sexual era un factor protector, pero eso ya cayó
dejó de ser una recomendación para prevención de cáncer. No existe manera de prevenir el cáncer porque hemos visto que los 4 factores que son factores de riesgo para cáncer de próstata no son modificables. La edad, el ser de ascendencia afroamericana, el tener un pariente, papá o hermano con cáncer de próstata, y el tener testosterona, que son situaciones normales y comunes en un varón, son los únicos factores de riesgo que deberíamos modificar, y lamentablemente no los podemos modificar hasta la fecha, y por ende no hay manera de prevenir el cáncer. Medidas como mantener un peso ideal, como hacer deporte, son medidas generales que nos van a ayudar a vivir mejor y que nos van a ayudar a evitar otras enfermedades como la hipertensión y como la diabetes, que pueden empeorar la sintomatología urinaria y la sintomatología infecciosa en el varón y por ende complicar el pronóstico de un tratamiento o de un diagnóstico de cáncer de próstata. Esto ha sido una breve reseña que hemos tratado de realizar con ustedes. En verdad, cáncer de próstata es un tema apasionante, es un tema muy grande, y espero las preguntas que me las puedan hacer ustedes, que trataré de responder. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, doctor Luis. Muy importante, toda vez que, si bien es cierto, es una patología, es una enfermedad que es silente, que al momento en que se va a presentar los, vamos a llamar así, los síntomas, es un estadio muy avanzado. Hay algunas preguntas, doctor, como por ejemplo, si los padres o los abuelos o los tatarabuelos han tenido cáncer de próstata, ¿cuál es la probabilidad de que la persona pueda padecer? ¿Y qué tipo de exámenes se pueden realizar para poder hacer una detección temprana? Los estudios dicen directamente que si tu papá o tu hermano tienen cáncer de próstata, tus chances son mayores. No significa tener chances mayores que uno vaya a desarrollar la enfermedad. Significa simplemente riesgo, ¿no? Es por eso que a estas personas se les recomienda hacer el chequeo a partir de los 45 años. Hay un tipo de cáncer de próstata que se llama cáncer de próstata familiar, y es en el cual se ve toda la línea de la familia, padres, abuelos, tíos, hermanos, que han tenido diagnóstico de cáncer de próstata, o también que en la familia se ha encontrado cáncer de próstata en edad joven, esto es entre los 40 y 50 años. Este grupo etario, ¿no? este tipo de familias que tienen muchas personas con cáncer, ir al urólogo a partir de los 45 años a hacer su primer despistaje de cáncer. ¿Cuáles son los exámenes? La visita al urólogo para el examen clínico y la realización del antígeno prostático. Ojo que el examen clínico no solamente es el tracto rectal, ¿eh? Hay que examinar toda la economía del varón, hay que examinar todo de pies a cabeza para ver si encontramos alguna otra señal de otra enfermedad. No podemos desaprovechar la presencia de un paciente en el consultorio porque podemos apoyarle no solamente en urología, sino en otro tipo de enfermedades. Se dice que posiblemente hubiese algún tipo de tratamiento natural con hierbas para lo que es el cáncer de próstata. ¿Qué tan cierto es esto? Ok, las asociaciones internacionales de urología y de medicina sexual han sido bastante categóricas al respecto. Ok, ustedes pueden buscar las guías norteamericanas, las guías europeas de urología. Ustedes pueden entrar a la página de cáncer del Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, por ejemplo. Ustedes pueden conversar con los médicos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas de aquí en el Perú, y todos van a llegar a la conclusión, la misma conclusión. El tratamiento con hierbas, con fitoterapia, no está recomendado para prostatitis. El tratamiento con fitoterapia no está recomendado para hiperplasia benigna prostática, y el tratamiento con fitoterapia no está recomendado para cáncer de próstata. No hay manera de que estas sustancias modifiquen la evolución natural del cáncer de próstata. Dentro de las preguntas, doctor, está si es que existen signos de alarma para que se pueda pensar que la persona está con un CA de próstata. Efectivamente, no es infrecuente. Primer signo de alarma, un varón que ha estado muchos años sin ir al médico, ¿no?
tenemos personas, y eso es muy frecuente en nuestra población, que llegan a los 75, 80 años por primera vez al urólogo, ¿no? Y llegan con síntomas que nos hacen sospechar, por ejemplo, sangrado en la orina, pérdida de peso, sangrado durante la eyaculación. Esos son tres señales que a los urólogos nos llaman la atención y que pueden ser comunes a muchas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, cáncer de riñón, cáncer de vejiga, cáncer de próstata, dan sangrado, dan pérdida de peso, pueden dar hematospermia. Entonces, estos pacientes, ¿no?, que tienen, en el varón, por ejemplo, antes de los 40 años, las causas de sangrado en el semen usualmente son infecciosas. Después de los 40, el urólogo generalmente ya comienza a pensar en tumoraciones. Antes de los 40, las causas de sangrado en orina usualmente son infecciosas o por cálculos. Pero después de los 40, los urólogos comenzamos a poner al cáncer un poquito más arriba en el escalafón de diagnóstico, porque a partir de los 40, 45 años aumentan los casos de cáncer de vejiga, de cáncer de riñón, de cáncer de próstata. Y es importante mantener, señores, un peso ideal. Acuérdense que el cáncer de riñón está relacionado a la obesidad. Entonces, cáncer de próstata, cáncer de riñón, cáncer de vejiga, sangra. Bajan de peso, producen hematuria y producen hematospermia. Entonces, mucho ojo con eso. Son signos de bastante alarma. ¿Qué posibilidad o qué probabilidad hay de que una hiperplasia prostática se malignice? Muy bien. No existe ninguna relación entre hiperplasia benigna prostática y cáncer. No existe ninguna relación entre prostatitis y cáncer. Son enfermedades que van en paralelo. Es bastante frecuente, por ejemplo, que cuando nosotros operemos a una persona de próstata por hiperplasia, encontremos prostatitis. Y eso va con lo que conversamos al inicio, de que a medida que pasan los años, la posibilidad de prostatitis aumenta. También es frecuente encontrar en autopsias, ¿no?, post-mortem, pacientes asintomáticos que han fallecido por cualquier causa que no sea cáncer de próstata. Y en estas autopsias se les ha encontrado cáncer de próstata. De ahí que muchos de los profesores, incluyendo mi padre, Luis Aníbal Pérez, decían, y siempre han mantenido esa idea, de que muchos varones mueren con cáncer de próstata, pero no de cáncer de próstata. O sea, mueren con la enfermedad, a veces silente, que ni se han dado cuenta, pero no mueren por causa de la enfermedad. Usualmente cuando el cáncer de próstata le da a un varón de más de 65, 70 años, usualmente la progresión es bastante. Después de haber hecho una cirugía radical de próstata, ¿qué tipo de exámenes tienen que realizarse o pueden realizarse para saber que está tratado, está curado o está controlado? Excelente, excelente pregunta. La intención de la cirugía es curar al paciente o disminuir la cantidad de tumor, ¿no?, para que la enfermedad no progrese más rápidamente. En el caso de la curación del paciente, lo que los urólogos hacemos es el seguimiento con el antígeno prostático. Tenemos el basal, que va a depender muchísimo del antígeno prostático inicial, estará en 5, en 10, en 15, en 20, y después de la cirugía, al mes los valores tienen que bajar a menos de 0.5 idealmente. Entonces, el paciente luego de la cirugía de próstata tiene que hacer un examen de antígeno prostático y ver hasta qué nivel mínimo llegó ese antígeno. Y a partir de ese antígeno medir, hacer dosajes periódicos 2 o 3 veces al año, ¿no? Por 5 años, el paciente después de una cirugía radical de próstata curativa en estadio 1 o 2, tiene que hacer un control por 5 años, o sea, el alta del paciente recién a los 5 años, con antígeno prostático y ver los niveles de antígeno prostático. Diferente es cuando la cirugía no es curativa, cuando la cirugía lo que intenta es disminuir la carga tumoral. Ahí lo que se espera es que baje el antígeno prostático al máximo, y a partir de ahí se da tratamiento coadyuvante, que puede ser hormonas, que puede ser radioterapia. Nos preguntan si es cierto, o sea, cuán veraz es el que la persona, por mayor cantidad de actividad sexual que tenga, tiene menor posibilidad de tener cáncer de próstata.
Al respecto existen estudios desde el año 2003, estudios bastante interesantes. En el 2019 se publicó un estudio que se hizo durante un seguimiento de 19 años en más de 32.000 personas que curiosamente trabajaban en el sector salud. En este estudio se aplicaron cuestionarios de sexualidad y se vio, en teoría, un factor protector de la actividad sexual frecuente. Inclusive nos daban un número mágico que era tener 21 veces sexo con la pareja o propio mediante el onanismo, era un factor protector para el cáncer de próstata. Eso es lo que al comienzo arrojaron los números, ¿no? Después se vio, primero, que no era una condición de causa-efecto, y segundo, se vio que no se estaban considerando otros factores. Por ejemplo, las personas que tenían mayor actividad sexual tenían mejor peso, mejor índice de masa corporal, tenían una condición física mejor, comían más sano. Entonces, esos otros factores eran factores confusores en el estudio. Entonces, no se llegó a una conclusión, y al final de la evaluación, de la review que se hizo, no se llegó a la conclusión de que tener sexo era un factor protector contra cáncer de próstata. Lo que sí se llegó a la conclusión es que los que tenían más sexo eran más sanos, eran más saludables, tenían un mejor índice de masa corporal, dormían más temprano, tenían trabajos menos estresantes. Esa fue la conclusión, pero hasta la fecha hemos dicho los 4 factores de riesgo son testosterona, raza afroamericana, tener un familiar con cáncer de próstata y que la edad vaya a avanzar. Esos son los 4 factores de riesgo hasta la fecha. No hay ningún factor protector que podamos utilizar para prevenir la enfermedad. Los invitamos a todos los presentes a poder hacer las preguntas vía el chat del Zoom al doctor Luis Susaníbar sobre el tema tratado, que es el cáncer de próstata. Doctor, dentro de los grupos etarios, ¿cuál es el grupo etario más afectado con lo que es el cáncer de próstata? A medida que avanzan los años, a partir de los 50, hay más cantidad de casos de cáncer de próstata. A los 50 la cantidad es menor, a los 55 un poco mayor, a los 60 mayor, a los 75 mayor. En nuestro medio, el gran volumen de pacientes que llegan a los hospitales con cáncer son personas de más de 65 o 70 años. Y curiosamente, cuando uno estudia los casos, se da cuenta que son personas que no han ido a hacer su chequeo respectivo al urólogo. O sea, prácticamente han estado sin evaluación hasta el día que presentan la sintomatología. Es por eso la importancia de que los médicos conversemos con nuestros pacientes y les digamos que vayan al urólogo a partir de los 50 años. Ir al urólogo a partir de los 50 años no significa que tiene que ir cada año. Muchas veces, dependiendo del valor del antígeno prostático y el examen clínico, podemos decirle al varón que venga a los 2 o 3 años siguientes. O sea, si uno va a los 50 años, no necesariamente va a ir a los 51, a los 52, a los 53, puede ir a los 54 de repente. Va a depender mucho de lo que el urólogo encuentre. Además, que le va a permitir al urólogo determinar si el paciente tiene factores de riesgo, ¿no? Imagínense ustedes un paciente diabético, hipertenso, obeso, con un familiar con cáncer de próstata, es diferente a un paciente sano, sin factores de riesgo, que tenga una buena presión, que no tenga diabetes y que tenga un buen peso. Entonces, eso es importante para hacer las recomendaciones. Y acordémonos también que no solamente estamos viendo un paciente con sospecha de cáncer, estamos viendo un paciente joven que tiene un desempeño sexual óptimo a los 50 años, o sea, puede tener problemas de disfunción eréctil, ¿no? Puede tener otras patologías urinarias, cálculos, litíasis, ¿no? Dolor pélvico crónico que el médico urólogo capacitado tiene la oportunidad de resolver a los 50 años. Usualmente los varones no somos de ir a los médicos. Las mujeres van al ginecólogo usualmente cuando inician su vida sexual por muchos años. En cambio, los varones tenemos 50 años de vacaciones, pues, que terminen las vacaciones a los 50 años y vayamos al urólogo para determinar la sospecha de cáncer. Recuerde que la gran mayoría de varones no va a tener al inicio síntomas, y justamente es en ese momento cuando el cáncer es más fácil de tratar, y sobre todo los pronósticos son más del 95% de tasa de sobrevida cuando el cáncer es localizado. Hay una pregunta, doctor, que dice,
¿A qué edad se recomienda realizar las pruebas de antígeno prostático y cada qué tiempo se deben realizar? El antígeno prostático, curiosamente, no es un marcador de cáncer específicamente, porque existen muchas situaciones que pueden hacer que se eleve, ¿no? Si usted no tiene factores de riesgo, usted debe hacerse su chequeo con antígeno prostático a partir de los 50 años. Si usted tiene factores de riesgo, el antígeno prostático se tiene que hacer a partir de los 45, siempre acompañado de un urólogo. De nada sirve que un joven de 25 o 30 años con diagnóstico, entre comillas, de prostatitis le haga un antígeno prostático porque no tiene ningún valor en ese momento. Ok, puede inclusive estar un poco elevado y ni siquiera ser una condición de cáncer. ¿Qué cosas pueden aumentar el antígeno prostático sin que sea cáncer? La actividad sexual, un tacto rectal reciente, la instrumentación urológica, el tener una infección urinaria, el haber tenido un cólico renal, por ejemplo, son situaciones que pueden elevar el antígeno prostático sin que sea cáncer, con valores tan altos como 20. Entonces, un joven de 20, 25 años, de 30 años, no debe por qué preocuparse por el antígeno prostático, no debe por qué hacer un diagnóstico de cáncer de próstata a esa edad. Es muy infrecuente, es rarísimo. Menores de 40 años en el mundo habrán 100 en total de cáncer de próstata, o sea, un número minúsculo para la población mundial. Nuevamente, la decisión de la toma del examen es la del urólogo, no la del paciente. Por ejemplo, en Estados Unidos, para que entiendan un poco, cuando un médico le pide el antígeno prostático al paciente, le informa de las consecuencias del resultado del antígeno prostático. Le informa de que si el antígeno prostático está elevado, podría ser sometido a una biopsia y tendría sospechas de cáncer. ¿Por qué? Porque este examen lo va a estresar al paciente, lo va a poner ansioso, ¿no? Y en Estados Unidos ya sabemos cómo son las demandas judiciales al respecto de la malpraxis, ¿no? Simplemente por haberle causado un disconfort al paciente, el médico puede meterse en un gran problema. Por eso que las guías internacionales de urología, las europeas y las norteamericanas, son bien tajantes al momento de la solicitud del antígeno prostático. A partir de los 50 años, previa explicación completa del médico. Eso no se da en nuestro medio, ¿no? En nuestro medio, usualmente las personas se hacen el antígeno prostático inclusive de manera voluntaria. Una vez diagnosticado el cáncer de próstata, ¿qué factores influyen para que pueda curarse? Una de las cosas importantes es ver la edad de la persona, ¿no? Se recomienda que la persona tenga un promedio de vida superior a 10 años para que se ofrezca un tratamiento curativo. ¿Qué otro factor es importante? La condición física, ¿no? El antígeno prostático, la cantidad de antígeno prostático, todo esto tiene que ver con los factores de riesgo y con el estadiamiento. Mientras más extenso esté el cáncer, más difícil de tratar. Cuando la edad es avanzada, imaginémonos que tienen ustedes un paciente de 75 años que le han hecho una biopsia y le han encontrado un cáncer de próstata. A partir de esa edad ya no se da tratamiento radical, o sea, ya no se decide por una cirugía radical, por ejemplo. Entonces va a depender mucho del momento en el que se capte el cáncer. Si el paciente es joven, imaginen ustedes que tienen un paciente con 55 años de edad con un diagnóstico de cáncer. Usualmente el cáncer en jóvenes a los urólogos nos llama la atención porque pueden ser tumores muy agresivos. Entonces tenemos que hilar muy fino. Nuevamente, cáncer diagnóstico y cáncer tratamiento es bastante complejo y amerita mucha muñeca, mucho manejo, es muy delicado. Entonces, cuando ustedes capten un paciente con antígeno elevado, con un tacto sospechoso, inmediatamente a hacer la recomendación que vayan al urólogo. ¿Es recomendable la prostatectomía cuando hay antecedentes neoplásicos en familiares? No existe un tratamiento quirúrgico preventivo para el cáncer hasta la fecha. No hay ninguna recomendación. Además que las complicaciones, las consecuencias de una cirugía radical son bastantes. Dos son las más frecuentes: la incontinencia urinaria y la impotencia sexual. Dos, y absolutamente dos, ¿no?
La incontinencia urinaria va a depender de cómo se encuentre la cirugía, de cuán pegado esté el tumor, cuán adherido estén los planos profundos, de la experiencia del cirujano, el tipo de cirugía. Y lo otro es la disfunción eréctil, que le preocupa a todos los varones. Que levante la mano al que no le preocupa. La disfunción eréctil es una consecuencia directa de la cirugía de cáncer de próstata, que va más del 60-70% de cirugías de cáncer, por no decir la totalidad. Adicionalmente a ello, en una cirugía de cáncer de próstata, uno retira la próstata, retira uretra, o sea, uno acorta uretra. Y cuando uno acorta uretra, acorta el pene. El paciente operado de cáncer de próstata va a perder tamaño de pene. Paul Perito, mi profesor, dice y afirma en sus estudios, el doctor Paul Perito es especialista en prótesis, yo también soy especialista en prótesis peniana, y Paul nos decía en las aulas, en las conferencias, que el paciente con cáncer de próstata puede perder de 0.5 a 1 centímetro de longitud de pene por año luego de una cirugía radical de próstata. Es por eso que Paul Perito decía a los pacientes posoperados de cáncer de próstata que si querían continuar con una vida sexual activa, piensen colocarse una prótesis posterior a la cirugía. Por eso no se recomienda de manera preventiva realizar una cirugía de prostatectomía radical. No hay manera de determinar que una persona tenga cáncer hasta que no tenga la biopsia en el microscopio. Imagínense ustedes el problema médico, legal, ético que un médico tendría de realizar esta conducta de manera rutinaria en cualquier parte del mundo. Muy complicado. Agradecerle, doctor, el haber aceptado la invitación de la Red de Salud Abancay, Dirección Regional de Salud Apurímac, para esta presentación, para esta ponencia, de un tema muy importante, toda vez que, como se dijo en un principio, es una enfermedad muy silente que las personas, los varones pasados los 50 años, no llegamos a realizar las visitas correspondientes a los especialistas para poder hacer una evaluación y tener en claro si es que se está pasando o no por un proceso de un inicio de una hiperplasia prostática o un CA de próstata. Lo esperamos para nuevas presentaciones que en el futuro vamos a estar programando. Bueno, agradezco a la Red de Salud la invitación. Yo estoy al llamado, de verdad, muy complacido de poder colaborar en estos temas tan importantes de difusión, no solamente para el público general, sino también para los colegas. Reciban un abrazo y mi reconocimiento, doctor Napurí, porque tengo conocimiento de que usted está desde hace mucho tiempo impulsando la educación médica continua y yo creo que eso es lo que necesitamos en este país. Muy agradecido con todos los presentes y nos estaremos viendo por este mismo canal con nuevos temas de los diferentes especialistas que van a estar realizando las ponencias respectivas. Muy buenas tardes, doctor Luis Susanito. Nos vemos, gracias.